Antonio Cedón de Villena y nos va a presentar la conferencia Conciencia y Realidad. A ver si tomamos conciencia de una vez. Por su atención y en primer lugar dar las gracias a la organización, a Rosa y a todos los compañeros y amigos con los que nos une mucho tiempo y muchos lazos de amistad y que lógicamente tuvieron la deferencia de invitarme a ofrecer aquí una conferencia, una pequeña aportación. Doy las gracias también a todos los que vienen desde otros lugares de fuera de España y a los que estáis aquí, porque sin vosotros esto sería imposible, evidentemente, de realizar. Y también mi agradecimiento más sincero a aquellos que van a seguir los vídeos luego por internet y que sin duda ninguna nos enriquecerán con sus comentarios y con sus aportaciones. Bien, cuando me ofrecieron la oportunidad de dar la conferencia, yo me fijé en el título del congreso sobre la evolución consciente. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención. Evolucionar, progresar, todos sabemos lo que es, y más si conocemos la doctrina espírita, pero lo que no tenemos tan claro a nivel, digámoslo así, normal, la mayoría de las personas, es la definición de lo que es la conciencia y de las repercusiones de todo tipo que esta palabra, entre comillas, supone. Es dificilísimo, por no decir prácticamente muy complejo, el definir la conciencia de alguna manera, porque utilizamos esa misma palabra para un montón de acepciones y un montón de cosas que son completamente distintas entre sí. Por lo tanto, cuando yo empecé a estudiar el tema y a preparar la conferencia, pensé, vamos a intentar explicar lo que son los procesos de la conciencia, las facultades de la conciencia, las formas de la conciencia, para que la gente entienda y diferencie lo que son, por ejemplo, estados de conciencia, niveles de conciencia, tipos de conciencia. Todo esto es lo que vamos a ver aquí. Y dentro de ello también vamos a intentar explicar brevemente lo que es la conciencia humana de lo que es la conciencia universal. Porque son dos, digámoslo así, conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta. Todos sabemos que el espiritismo de Kardec, en el siglo XIX, no podía tener acceso a determinados contenidos y determinados conocimientos que hoy tenemos. Por lo tanto, contextualizar, sin duda ninguna, es una cuestión que tenemos que tener en consideración a la hora de los conocimientos y a la hora de las acepciones y a la hora de establecer paralelismos entre lo que es la doctrina de Kardec y las investigaciones científicas que hoy en día podemos contemplar y que nos pueden elucidar, nos pueden aclarar, nos pueden elevar en cuanto al sentido de lo que somos, cuál es el papel de la conciencia y nosotros mismos qué capacidad de comprensión tenemos. Veremos también una pequeña distinción entre lo que es inteligencia y conciencia. ¿Por qué? Porque hoy en día, como ustedes mejor que yo saben, porque aquí hay gente mucho más preparada que yo dentro del campo de la ciencia, como ustedes muy bien saben, hoy en día hay algo muy en boga que se llama inteligencia artificial, ¿verdad? Y lo que sí ya les adelanto es que dentro del campo de la inteligencia artificial, que es algo muy importante, muy positivo, es un gran avance dentro de la tecnología, sin duda ninguna, lo que sí que les adelanto es que las expectativas de la inteligencia artificial nada tienen que ver con la realidad de la inteligencia artificial. Y ahí la conciencia tiene también un papel que luego veremos brevemente. Bueno, por no seguir con la introducción, he colocado ahí una frase del físico y psicólogo experimental Peter Russell en su libro Ciencia, Conciencia y Luz, en el que afirma que la conciencia es el puente entre la ciencia y el espíritu. Ojalá al final de la conferencia ustedes puedan
comprender de que esto es realmente así. Bueno, vamos ahora. Como he dicho antes, ¿qué es la conciencia? Se habla de conciencia social, conciencia ecológica, conciencia política. Se habla de la conciencia desde un punto de vista ético, colocando la distinción entre el bien y el mal como la base de la ética y de la moral. Se habla precisamente también desde el punto de vista psicológico de discernimiento para tener un mayor nivel de conciencia, etcétera, etcétera. Son muchas las acepciones a nivel ético, a nivel psicológico, a nivel sociológico, a nivel de todo tipo. Yo he colocado ahí una, simplemente, que es: la conciencia es el mejor libro moral que tenemos, de un gran matemático y un gran filósofo llamado Blaise Pascal, en el siglo XVII. Ahí estoy colocando una definición de tipo ético, pero existen, como he dicho, dentro de las distintas áreas de las que yo ya he mencionado, muchas acepciones sobre la conciencia. Bien, como la definición exacta de la conciencia es compleja y no puede abarcar todos los campos de los que estamos hablando, yo he preferido centrarme en lo que son las facultades de la conciencia. Y para ello voy a colocar un ejemplo. Todos ustedes han visto, por ejemplo, lo que es un proyector de cine, ¿no? Un proyector de cine emite una luz y esa luz, a través de los cambios de la luz, va formando una serie de imágenes. Podemos establecer un paralelismo entre el proyector de cine y lo que sería la facultad principal de la conciencia. Por ejemplo, esa luz sería la facultad de la conciencia, y las distintas imágenes que van saliendo y se van proyectando a raíz del proyector de cine no son ni más ni menos que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los deseos, los anhelos, los recuerdos, la memoria, todo aquello que nos hace conscientes y que son las formas de la conciencia, la manera en cómo nuestra conciencia se expresa y nosotros podemos identificarla. No sé si van entendiendo un poquito el sentido de la charla. Entonces, a raíz de esta explicación, de este ejemplo, nos damos cuenta de que la luz de la conciencia se proyecta desde nuestro interior, establece una serie de cuestiones a través de esa forma de la conciencia, permite que aparezcan distintas imágenes, que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los estados emocionales, los estados psicológicos. Todo eso aparece a raíz de la conciencia. Y esa luz, sin embargo, no sabemos de dónde viene. Y muchas veces ni siquiera nos percibimos, ni nos damos cuenta de que somos conscientes. Sin embargo, los pensamientos se siguen produciendo, las emociones siguen avanzando, las percepciones y las sensaciones de nuestra realidad siguen produciéndose y nosotros las captamos. Todo eso no es ni más ni menos que los momentos y las formas de conciencia que dan realidad a esta característica o esta cualidad, como queramos llamarle, característica, cualidad, fuerza del alma humana. Porque la conciencia es un atributo del alma humana, quizá el más importante. Bueno, yo he colocado ahí una pequeña definición de la facultad de la conciencia, no de la conciencia en sí, que dice así: es la capacidad de tener experiencias interiores que no se limita a los seres humanos y es universal. Es la capacidad de tener experiencias interiores y reconocerlas. Nosotros somos autoconscientes, somos conscientes cuando tenemos un pensamiento, cuando tenemos una emoción de rabia, de celos, de odio, cuando estamos vibrando, digámoslo así, en egoísmo, o cuando estamos condicionados por determinadas cuestiones mentales o emocionales que directrizan nuestra conducta, que nos llevan por sitios que a lo mejor nuestra voluntad ni siquiera ha intervenido. Es lo que denominamos el inconsciente, la fuerza del inconsciente, que como todos ustedes saben es bastante importante. Bien, ahí he puesto el ejemplo del proyector de cine del que ya hemos hablado. Vamos a hablar ahora rápidamente de los niveles de conciencia. Uno de los aspectos importantes para que las personas vayamos entendiendo algunas cosas son los niveles de conciencia. ¿Qué son los niveles de conciencia? Pues yo aquí he elaborado con los niveles de conciencia, con los tipos de conciencia y con todo lo que les voy a explicar a continuación,
una, digámoslo así, una característica personal. Es decir, yo he colocado en los niveles de conciencia, aprovechando los conocimientos de otros grandes investigadores, profesores, psicólogos, neurólogos, que han hablado de ellos. Los niveles de conciencia empezaron ya en el siglo XIX con el psicólogo ruso Gurdjieff, cuando hablaba de la conciencia dormida y la conciencia despierta. ¿Qué es la conciencia dormida? Pues aquella conciencia, decía Gurdjieff, del hombre fisiológico, el hombre primitivo que solamente piensa en comer, dormir, reproducirse, que no le hables en absoluto de conceptos elevados de la belleza, de la libertad, del amor. Eso para esa persona no existe. Son personas que tienen una evolución muy primaria porque acaban de empezar su trayectoria evolutiva, o son personas muy atrasadas desde el punto de vista espiritual y que solamente se centran en lo sensorial, en lo material, en aquello que les satisface de forma inmediata. Ese es el hombre fisiológico del que hablaba Gurdjieff, el hombre primitivo, el hombre al cual no le hables de cuestiones elevadas porque no las va a entender. Luego está el hombre de la conciencia despierta, decía Gurdjieff, que es precisamente el contrario. Pero entre el uno y el otro existen la mayoría de las personas que nos encontramos muchas veces en esos estados que yo denomino como estados de distracción de la conciencia. La persona se distrae con las cosas materiales, con las cosas sensoriales, con las cosas que le rodean y no prioriza lo importante de la vida, que se encuentra en el interior del ser humano, que se encuentran los valores superiores del alma y del espíritu, como nos afirma la doctrina de Kardec. Por lo tanto, eso es una cosa que tenemos que tener siempre muy clara. ¿Cómo despierta ese hombre adormecido, distraído, que está siguiendo los impulsos, de su psique, de su líbido, de su apetito de gula por comer o por divertirse, y que no atiende en absoluto a ningún tipo de empatía, que es prácticamente un psicópata en potencia, que no es capaz de valorar el sufrimiento ajeno, que no es capaz de ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo despierta esa persona a una realidad superior? Pues despierta de dos maneras. O bien a través de la saciedad de todo ese tipo de sensaciones que al final le hacen aborrecer esa situación, o bien a través de la reencarnación. Porque la reencarnación, queridos compañeros y amigos, es precisamente el vínculo que nos permite una herramienta de evolución consciente, como tenemos aquí en el Congreso, y que tenemos que alcanzar. Ese es el objetivo. Pero estamos en el camino. Entonces los niveles de conciencia son la conciencia dormida, de la que he hablado, del hombre fisiológico, la conciencia despierta, del hombre que ya empieza a valorar precisamente en su interior que hay cosas superiores, el amor, la empatía, la protección por los hijos, empieza, digámoslo así, a despertar a condicionamientos como los que ha explicado anteriormente el compañero Arroyo, en el sentido de entender de que hay otras cosas superiores que están en nuestro alrededor y que nosotros podemos comprender, interiorizar y llevar a la práctica. Y esas cosas superiores son el amor, la empatía, el perdón, la belleza, la compasión, las actitudes superiores del alma. Porque cuando hablamos de conciencia tenemos que hablar también de alma. Bien. Ese despertar se va haciendo poco a poco y se va encontrando con que los instantes de felicidad efímera que anteriormente tenía con una conciencia materializada, pues ahora se vuelven en instantes muchísimo más largos cuando uno empieza a encontrarse a sí mismo, a hacer la introspección adecuada, a interiorizarse y a darse cuenta de que dentro de uno mismo encuentra los caminos que necesita para poder realizar esa evolución consciente de la que estamos hablando todo el tiempo. Bien, la conciencia trascendental, hablaremos ahora de ella, que es la de aquellos espíritus superiores, espíritus puros. Algunos de ellos vinieron a la Tierra y dejaron precisamente la constancia de que es posible llegar a ese nivel. Porque cuando no tenemos ejemplos, cuando no tenemos modelos en los cuales apoyarnos,
siempre nos cabe la duda de decir, yo nunca podré llegar allí. Pero no, hemos tenido modelos, hemos tenido grandes espíritus que han reencarnado en la Tierra, que han encarnado en la Tierra y que han dado ejemplo de conciencia trascendental. ¿Y en qué consiste la conciencia trascendental? En la comunión con el pensamiento divino y con el amor divino y con todas las fuerzas superiores que dirigen precisamente la realidad consciente del universo. Bien, esos son los niveles. Vamos a los estados rápidamente porque estoy agotando mucho tiempo y no me va a dar tiempo a terminar. Los estados de conciencia yo los he clasificado en 3, mentales, cerebrales y espirituales. Los van a entender perfectamente. Un estado mental de conciencia, por ejemplo, es una patología mental, una esquizofrenia. Eso es un estado mental patológico que lógicamente supone una enfermedad para la persona y es un estado mental. Un estado de conciencia producido por el cerebro, un Alzheimer, a raíz de la muerte poco a poco, paulatina, de las células neuronales y de todo lo que ocurre dentro del cerebro humano. El Alzheimer es un estado cerebral en el cual la persona pierde la memoria, deja de reconocer a sus seres queridos y evidentemente entra en un estado de conciencia completamente diferente. Otro estado de conciencia, el estado espiritual. ¿Qué es el estado espiritual? Un estado de conciencia espiritual. Pues los estados que en psicología se denominan estados alterados de conciencia. Nosotros llamamos mediunidad, pero no solamente está la mediunidad, está el éxtasis de los santos, de los gurús, están todas las facultades anímicas que producen precisamente estados alterados de conciencia. Esos son los estados de conciencia. No me voy a detener más aquí, porque si no, tipos de conciencia. He colocado 3, primaria, humana y universal. Primaria por llamarle de alguna manera. Arroyo ha hablado de ella. La protoconciencia que existe en el universo, desde el principio. El principio espiritual del que nos habla Kardec, que está desde la primera célula con vida. Ahí está el principio espiritual que va evolucionando psíquicamente hasta que llega un momento, según nos dice Kardec, dentro de la doctrina espírita, en que el espíritu incorpora ese psiquismo evolucionado y se pasa de la etapa animal a la etapa hominal. Y luego tenemos esa conciencia primaria, luego la conciencia humana, que es de la que estamos hablando, que todos conocemos, y la conciencia universal, que algunos identifican con la mente universal de Dios, otros no, pero esa conciencia universal tiene unos reflejos muy importantes. Ahora vamos a hablar de esa conciencia universal y luego, cuando pasen 2 o 3 diapositivas, hablaremos de la conciencia humana, que son las que más nos interesan. Bien, aquí tenemos una frase que le copié a nuestro amigo John, que está ahí al final, que dice así: la conciencia es la fuerza más poderosa del espíritu que administra, organiza y acumula todas las energías psíquicas depositadas en la mente. Y yo añado, la mente no es la conciencia, es un instrumento psíquico de la conciencia. Es decir, todo aquello que es producto de nuestra conciencia y que se refleja a través de la mente, viene de la profundidad de nuestro interior, de nuestra alma. Porque tanto la conciencia como la mente son instrumentos del alma. Bien, vamos pasando, perdón. Bueno, vamos a... Aquí hay profesores de psicología, de psiquiatría, que podrían explicar esto mejor que yo, pero me veo obligado a hacerlo. Me veo obligado a hacerlo por una razón muy sencilla. Aquí vemos lo que es la estructura psíquica del ser humano, consciente, inconsciente colectivo, que fue la que nos dictaron por Freud y Jung, y que lógicamente nos está hablando de que nosotros, durante nuestra vida, el 95% de nuestra actividad pertenece a nuestro inconsciente y el 5% pertenece al consciente. Pero ojo, no es eso lo que me interesa de esta pantalla, lo que me interesa es esto. Imaginaos, el inconsciente colectivo, que abarca todos los inconscientes individuales, es la fuerza más poderosa dentro de la psique universal, o en este caso, como pudiera denominarla Jung, que fue el que acuñó el término, que nos tiene que dar a entender lo que la física cuántica también nos da a entender y que luego nos explicará perfectamente el profesor Moacir. Y es que
existe una conexión universal porque estamos viviendo dentro de unos campos de energía y de información que lógicamente nos afectan a todos y de los cuales todos afectamos también a la parte. Como decía Aristóteles, el todo y la parte. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que este inconsciente colectivo, que es el iceberg de la conciencia, nos habla de la conciencia universal, que es la conciencia de Dios. La conciencia en la cual todos estamos y en la cual todos nos movemos. El inconsciente colectivo nos permite precisamente eso que vemos ahí. Perdón. A ver si puedo tirar esto para atrás. Ahora. El inconsciente colectivo nos permite eso que vemos ahí. La conexión con otras mentes. La telepatía, la telequinesia. Todo viene por ahí. Podemos conectarnos con otras mentes porque existe una red, no una red psicosomática como podría ser nuestro propio periespíritu, sino una red energética y de información que hoy en día ya nos demuestran las determinadas ciencias y que lógicamente nos permite conectarnos con otras mentes por frecuencia vibratoria, por afinidad, una de las leyes más importantes, como la ley de Newton, la ley de afinidad, la ley de atracción, el semejante atrae al semejante, las distintas frecuencias de onda de nuestros pensamientos y nuestras emociones atraen en la misma frecuencia pensamientos del mismo tono, etcétera, etcétera. Eso muchos de ustedes ya lo saben y vamos a ir pasando. La conexión con la mente divina, eso es mucho más difícil, pero esa conciencia trascendental de aquellos que vinieron con esos niveles de conciencia superior, sí la tuvieron, por lo tanto es una realidad también. Y en relación con esta conciencia que todo lo abarca, que es la conciencia universal, pues podemos poner 3 ejemplos que vemos ahí. Primero, el inconsciente colectivo de Jung, que acabo de explicar. El segundo, el orden implícito de Bohm. Bohm es un físico ateo que hablaba del orden implícito y el orden explícito. Dentro de la física, el orden implícito, el que habla, es el que vemos en la realidad física. Perdón, ese es el explícito. El implícito es un orden que está por dentro de ese orden inicial y que lógicamente abarca toda la realidad que nosotros podamos tener. Y un tercer punto, ya no solamente de la psicología o el psicoanálisis o de la física, viene por la biología. Seguramente ustedes habrán oído hablar de Rupert Sheldrake, con su resonancia mórfica, que no es ni más ni menos que una memoria universal que está definida en cada especie y que se va transitando de individuos a individuos en función de la reproducción y que lo que consigue muchas veces es una resonancia, es decir, captar lo que individuos de su propia especie están haciendo o actitudes, actividades, cualidades o capacidades que están adquiriendo en determinados lugares y que luego esos mismos individuos de esa especie, puede ser una especie animal cualquiera, reproducen sin haber tenido ningún contacto con los anteriores. No voy a entretenerme en esto porque no es el objeto de la conferencia. Esto sí es objeto de la conferencia más importante. Kardec dice ahí en el ítem 110 de qué es el espiritismo. Sin individualidad y sin conciencia de sí misma, el alma no existiría. Si cambiamos la frase, podemos decir: el alma no puede existir sin conciencia o individualidad. Lo que caracteriza precisamente al alma es la individualidad. Somos seres, espíritus individuales, total y absolutamente. No existe un espíritu igual a otro. Y la conciencia, digámoslo así, da la directriz que caracteriza a cada uno de nosotros. ¿En función de qué? En función de la evolución consciente o inconsciente que tengamos. Si somos hombres primitivos, como hablaba Uspensky, nuestra evolución es muy pequeña. Y evolución consciente no tenemos ninguna. Somos inconscientes, pero tenemos una evolución. Porque hemos pasado por reinos de la naturaleza anteriores en nuestro aspecto psíquico, en el psiquismo. Y lógicamente las primeras reencarnaciones como hombres, en las primeras etapas hominal, evidentemente condicionan nuestra evolución. Por lo tanto, la individualidad y la conciencia son la base de la existencia del alma. Así como el pensamiento
es la base de la dirección del alma, y allá donde está el pensamiento está el alma, la conciencia y la individualidad son las dos cualidades que identifican el alma. Atributo del alma, y hay siempre gente que pregunta esto mismo, ¿dónde se encuentra la conciencia? Bueno, pues tenemos bastantes referencias. Cuando Kardec hace la pregunta a los espíritus, le dice, dice Kardec, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y los espíritus contestan, en la conciencia. Por lo tanto, la conciencia no solamente juega un papel de evolución, sino al mismo tiempo de regulación de nuestros procesos evolutivos. ¿Por qué? Porque, aunque las leyes de Dios no castigan, sino simplemente educan y reeducan, dentro de la conciencia Dios coloca las leyes para todos los espíritus, de forma que cuando nosotros mismos nos salimos del camino de esas leyes, no necesitamos que venga un Dios a castigarnos o a corregirnos. Es nuestra propia conciencia la que, como lleva en su interior las leyes de Dios, produce la distorsión necesaria para que empiecen a regularse los procesos de las leyes de causa y efecto, que darán lugar a la corrección y a la educación del alma en su trayecto de evolución consciente. El reino de Dios está dentro de vosotros, decía Jesús. Efectivamente, el reino de Dios está dentro de nosotros, es nuestra alma, nuestra conciencia. La conciencia es la firma de Dios en nosotros, permitiendo nuestro rumbo al infinito. Es verdad. Hay gente que dice, ¿dónde podemos encontrar a Dios? Dios está en todas partes, pero es que Dios también está en el ser humano, está dentro. Una de las huellas más importantes de Dios es la conciencia. Perdón, que todavía no le cojo yo aquí. Aquí hay, bueno, en la misma propia evolución y el progreso del espíritu, es lo que venimos a amorcar aquí. El espíritu inmortal, impulsado por la conciencia cósmica, la conciencia de Dios, origen de todo lo que existe, se dirige a su sublimación con ella mediante la epopeya del desarrollo infinito e individual de las cualidades divinas y del libre albedrío que el sumo hacedor colocó en su interior. Las cualidades divinas están dentro de nosotros. El impulso de la evolución consciente viene por la conciencia cósmica, que nos crea a su imagen y semejanza en lo espiritual, en la inmortalidad, y nos pone a evolucionar. Y para que no nos salgamos del camino, pues lógicamente coloca en nuestro interior, en nuestra conciencia personal, las leyes que regulan el proceso de la evolución consciente. Bueno, esta vamos a pasarla rápidamente porque aquí ya vamos a ver el tema de la conciencia a nivel humano. Normalmente aquí hay, vamos a ver, a la hora de explicar esto, en función del especialista, el neuropsiquiatra al que leas, el neurólogo al que estudies o el psiquiatra o psicólogo al que te refieras, pues te van dando distintas definiciones. Yo he querido simplificar como todo lo que he hecho desde el principio de la charla. He cogido simplificar para que la gente, para que todos podamos entenderlo, para que todos tengan una mayor comprensión de la cuestión. Entonces yo he dividido la conciencia humana en dos. Una conciencia material, que es la que todos tenemos, de la realidad física, donde tenemos una percepción de las cosas, tenemos una sensación, tenemos cognición, y es todo ello enmarcado en un tiempo y en un espacio que está perfectamente delimitado, que es el que vivimos día a día, ¿vale? Eso es la conciencia material, que ni siquiera la conciencia humana, digámoslo así, abarca los registros de la realidad de la conciencia, porque por eso decimos que la realidad la marca la conciencia, porque, por ejemplo, un animal tiene percepciones y sensaciones que nosotros no podemos tener. Un perro tiene un olfato que no tenemos, un murciélago oye y tiene un sistema de sonar que nosotros no tenemos. Muchísimos animales, muchísimas plantas captan sensaciones, captan situaciones, captan cosas que el hombre no tiene capacidad de captar. ¿Quiere decir que lo que captan todos ellos no es real? ¿No es la realidad? ¿O quiere decir que el ser humano no tiene capacidad de comprender toda la realidad mediante la percepción material? Sin duda es esto último, sin duda.
¿eh? Todo ello porque estamos limitados por un tiempo y por un espacio. También estamos limitados por nuestra biología. Nuestro propio cerebro es un reductor de vibraciones espirituales, mentales, de todo tipo. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Ahora vamos a la conciencia espiritual, que es la que nos interesa. Hoy en día los psicólogos cuánticos denominan al espíritu con ese nombre que ven ahí, mente supraconsciente. Todo para no decir de que tenemos una realidad interior que sobrevive a la muerte, que es la que produce la conciencia, que es la que produce la mente y que lógicamente tiene un sentido y un propósito. Bueno, el nombre es lo de menos. A lo largo de la historia de la ciencia, evidentemente nos encontramos siempre con lo mismo, que para no aceptar una realidad que existe, le cambiamos la nomenclatura como si fuera otra cosa diferente y estamos presentando lo mismo. Estamos presentando exactamente lo mismo, las mismas facultades, las mismas cualidades, las mismas características. Es lo mismo, le ponemos un nombre distinto, una etiqueta diferente, ¿vale? ¿Queda más bonito? Pues sí, a lo mejor queda más bonito. Pero el espiritismo de Kardec, que es la base de todo lo que estamos explicando aquí, te permite entender muchísimas de las cosas que la ciencia actualmente está explicando dentro de este campo. La conciencia espiritual es una conciencia no local y atemporal. ¿Qué quiere decir no local y atemporal? Pues quiere decir que no está ubicada en ningún sitio. Usted escucha a los fisicalistas, a los naturalistas, y no paran de decirle, no, la conciencia y la mente son una exudación del cerebro. Son precisamente algo que sale de la conexión con las neuronas cerebrales. Y cuando pasa el tiempo y pasan las décadas, se dan cuenta de la torpeza. Y hoy en día ya no dicen eso. Hoy en día dicen, no sabemos de dónde sale la conciencia. No sabemos cómo se producen los fenómenos de la mente derivados de la conciencia. Creíamos que eran las conexiones sinápticas neuronales que producían la bioquímica cerebral y daban lugar a los pensamientos, los sentimientos y todo este tipo de cosas. Y nos hemos dado cuenta de que no. Porque la realidad solamente la puede enmarcar la mente humana. No se enmarca a través de procesos que ellos desconocen, no saben cómo funciona, no lo conocen. Entonces, la conciencia es no local y es también atemporal. Y bueno, si hablamos en términos espíritas, claro que es atemporal, porque depende del alma humana. Y entonces el alma humana es la que marca con su inmortalidad, la inmortalidad del espíritu, precisamente esa atemporalidad. Bien, vamos a seguir. Bueno, esto ya lo hemos hablado antes, el tema del pensamiento. Y ahora voy a poner aquí una serie de afirmaciones que posiblemente pueden servirles a ustedes, de una serie de investigadores que sobre este tema son interesantes. Por ejemplo, cuando cualquiera de estas afirmaciones puede ser rebatida e incluso otra contraria, ¿me entiendes? O sea que en este caso, como todavía no existe un consenso generalizado y exacto sobre el tema porque se desconoce, pues evidentemente, porque no profundiza en la realidad del espíritu inmortal, pues evidentemente ahora vamos a ver algunas de estas cosas. Estado. El doctor Russell dice, una persona despierta tiene conciencia, mientras que alguien que está dormido no. Eso es evidente. Los seres humanos tenemos conciencia y con ello afirmamos que los humanos piensan y tienen conciencia de sí mismos, evidentemente. Eso en cuanto al estado. Naturaleza. La conciencia es independiente del cerebro. Ya te lo dice el doctor Eben Alexander, aquel neurocirujano que pasó por aquella ECM tan famosa. Y fuera de él hace a este último el procesador y el regulador de los pensamientos. Es la conciencia, a través de la mente, la que regula los pensamientos. En evolución, nos dice aquí Jonah de Angelis, la adquisición de la conciencia es un desafío vital que requiere consideración y trabajo. Evidentemente, una evolución consciente precisa de un trabajo, de un esfuerzo, como explicaba Arroyo. Dice Kardec, esforzarse para superar las malas inclinaciones. La palabra, el verbo es esforzarse. El verbo es esforzarse. Si no, no se superan las malas inclinaciones. Si no, no se llega a la evolución consciente. Condición. Choprak dice, la conciencia, cuando queda condicionada, asume la forma de hábito. ¿A qué se refiere con esto?
En psicología se sabe perfectamente que cuando nosotros por repetición, ya lo explicaba Aristóteles, cuando por repetición tenemos una serie de patrones o de hábitos, al final eso se convierte en un temperamento, en un carácter. Y lo hacemos de forma inconsciente, repetimos esa serie de cosas prácticamente inconscientemente. Entonces, cuando la conciencia queda condicionada por alguna cuestión material o, digámoslo así, que la distorsiona y la hace entrar en bucle, como el campo de la obsesión, exactamente igual, para que tengamos una referencia, puesto que todos conocemos el espiritismo y conocemos el campo de la obsesión, esa monoidea de la obsesión, de estar constantemente, pues más o menos igual, la conciencia queda condicionada por eso. Y salir de esa situación es complejo, es difícil. Una definición que a mí me gusta mucho de conciencia es la que da Jung, Carl Gustav Jung, que dice así: la conciencia es el estado de discernimiento para distinguir el bien del mal. Discernimiento. El discernimiento, lejos de ser una cualidad a no considerar, es algo a tener muy en cuenta. Porque sin discernimiento no somos realmente conscientes ni de lo que somos, ni de dónde estamos, ni de cuál es nuestra realidad. Y por último, la conciencia universal, un ejemplo de conciencia universal, por ejemplo, la frase de Jesús que tenemos ahí que dice: yo y el Padre somos uno. ¿A qué se refería Jesús con eso? Pues se refería ni más ni menos a que su conciencia estaba vinculada permanentemente con la conciencia universal. No se refería a que él era Dios como su Padre, no, en absoluto, se refería a esto otro, a que él estaba vinculado permanentemente con la conciencia universal, igual que Jesús, otros grandes maestros espirituales que hayan podido venir a la tierra y que hayan tenido ese nivel de conciencia que evidentemente no es fácil de conseguir. Bien, vamos terminando. La realidad depende de la conciencia. Esto que vemos aquí es el problema duro de la conciencia, según nos dicen los amigos fisicalistas, naturalistas, pues todos aquellos neoateos que dentro de la explicación de la conciencia no encuentran ya explicación. Como he dicho, pasaron de decir que era un epifenómeno del cerebro a decir que ahora no lo conocen. Y hay algunos otros, como por ejemplo el profesor Antonio Damasio, de Estados Unidos, uno de los mayores y más importantes neurólogos, algunos otros que ya dicen, mira, este es un tema al que no tenemos posibilidad de alcanzar. Por lo tanto, el tiempo se encargará de responder. Es una manera, como otra cualquiera, de quitarse de en medio, sin afirmar que no tienen ni capacidad, ni tienen herramientas para poder investigar precisamente lo que es la conciencia. Entonces, las realidades subjetivas creadas por la mente, acordados del proyector, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, eso lo crea nuestra mente. Y la naturaleza objetiva es lo que se conoce como el problema duro de la conciencia, porque no se pueden arbitrar de una manera. La única realidad relevante que puede ser reconocida por la mente, la única realidad relevante es la que puede ser reconocida por la mente, que es la que construye la realidad a través de esas formas de conciencia que la propia conciencia le aporta a la mente. Bueno, vamos rápido. Vamos a ver. La conciencia alterada, conciencia luminosa, es el dilema de cuando se empezó a estudiar todos estos temas en la época de Freud y Jung. Cuando ellos estudiaban personas con conciencia alterada, denominaron estados patológicos a todos esos estados de conciencia. Una persona que manifestaba mediunidad o que manifestaba determinados rasgos de éxtasis o determinadas distorsiones mentales, todo lo enfocaban, la conciencia alterada, todo lo enfocaba desde un punto de vista patológico, de enfermedad. Jung no. Jung llegó después y dijo, no, hay estados de conciencia alterada que no son patológicos, que no son de enfermedad. Como dice Kardec, cuando le preguntan, ¿la mediunidad lleva a la enfermedad? Y la respuesta, que en estos momentos no recuerdo perfectamente, más o menos viene a decir,
El medium que está enfermo estaba enfermo ya de antes, no por la cuestión de la facultad. La facultad a una persona que está sana no le produce ninguna enfermedad, la mediunidad. Pues eso mismo, la conciencia luminosa de la que hablaba Jung, está hablando de esas conciencias de éxtasis, de los grandes místicos, de los grandes santos, de los gurús, de los hindúes, que ahí no existe patología ninguna. Ahí lo que existe es un estado de conexión con la mente divina, en la cual ese espíritu está vibrando en amor, está vibrando en paz, está vibrando en una serenidad, con una felicidad inenarrable que luego cuando termina su estado de éxtasis es incapaz de describir. Eso no es un estado patológico, eso es un estado de conciencia superior, al cual llamó Jung conciencia luminosa. Luego llegaron con la psicología transpersonal, otra serie de grandes investigadores como Groff, etcétera, etcétera, y abondaron en todo esto que yo les estoy explicando. Bien, vamos para adelante, porque ya queda poco, ¿verdad? Queda poquito, ¿verdad? 5 minutos, vale. Diferencia entre inteligencia y conciencia. Lo que hemos hablado antes de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia nos permite resolver y comprender muchos problemas, pero la conciencia no. La conciencia tiene voluntad, libre albedrío y una cosa importantísima, intención. Voluntad, libre albedrío e intención son características de la conciencia y se difieren de la inteligencia, evidentemente. Por eso, cuando decimos que la conciencia crea la realidad, es porque a través de la mente, con la intención, con la voluntad y con su libertad, elige lo que ella misma quiere sentir, vivir, emocionarse, salvo las cuestiones que vienen del exterior. Pero hablamos interiormente de la conciencia. Los neurólogos hace 10 o 15 años acuñaron un término llamado la censura del cerebro. ¿Qué significa eso? Pues la censura del cerebro significa, y eso lo van a saber enseguida, que cuando a ustedes les explican algo que no está en su sistema de creencias, que no está en sus ideas preconcebidas de cómo funciona el mundo y la vida, rechazamos por sistema. Nuestro cerebro no acepta determinadas cuestiones y las rechaza por sistema. A eso lo denominaron los neurólogos precisamente la censura del cerebro. El cerebro acepta algunas cosas, otras no. Por lo tanto, la diferencia entre la inteligencia y la conciencia es una auténtica realidad. Por eso, la inteligencia artificial nunca podrá tener conciencia. Podrá simular modelos mentales, podrá dar ejemplos y a través de los algoritmos procesar respuestas que no estaban en el software inicial, pero que derivan de la combinación de los elementos del sistema informático en el que está. Pero nunca, absolutamente nunca podrá salirse de un sistema que ha sido creado por una mente. Porque la información proviene de la mente. Entonces, cualquier persona que tenga miedo y que haya albergado unas expectativas nefastas de la inteligencia artificial, que no tenga miedo. La inteligencia artificial va a ayudar muchísimo. Lamentablemente tendrá su parte negativa, como tenía el Internet cuando apareció hace 20 años. Hoy estamos viendo que en Internet hay de todo, bueno y malo. La inteligencia artificial pasará lo mismo, porque este hombre que hoy dirige nuestras vidas, los políticos, los economistas, los que ustedes quieran, todos estos hombres, pues evidentemente a lo mejor no se ponen a la tarea de darle una entidad ética a la inteligencia artificial, cosa que no han hecho con Internet, por ejemplo. Entonces, a lo que vamos, la inteligencia artificial nunca podrá salirse del sistema en el cual ha sido codificada y planificada, absolutamente nunca. ¿Y la prueba en qué la tenemos? Pues la tenemos precisamente en la explicación que dio uno de los grandes matemáticos de la historia, llamado Kurt Gödel. Cuando a Kurt Gödel le preguntaron sobre este tema, él dijo: no existe ni existirá ningún sistema matemático
mecanizado que pueda suplantar al espíritu humano. Porque el espíritu humano tiene la capacidad de entrar en sistemas superiores que nunca podrá acceder ningún sistema mecanizado o modelizado mediante la matemática, etcétera, etcétera. Para que ustedes lo sepan, Kurt Gödel era precisamente el matemático que desarrolló el principio de incompletitud, el matemático que demostró con sus axiomas matemáticos la existencia de Dios, codificando la propuesta filosófica de San Anselmo en el siglo XII, y demostró la existencia de Dios con eso. Y luego aparte fue el que en Princeton, en Estados Unidos, le hacía las ecuaciones matemáticas a un señor llamado Albert Einstein. Kurt Gödel, para aquellos que tengan interés en la inteligencia artificial, tiene al respecto de la inteligencia artificial verdaderas joyas. Y eso que estamos hablando de un señor que era del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, lo vengo a decir porque la conciencia, como decía Gödel, la conciencia, la mente humana, aspiran a sistemas superiores, lo que hemos hablado antes, la belleza, la libertad, el sistema ético, moral, de la persona que le impide hacer una cosa o que a la hora de una paradoja y tener que decidir entre lo malo y lo peor, sabe qué es lo que tiene que decidir. Una máquina no hace eso. Una máquina no hace eso. Cuando usted le presenta una paradoja a la máquina, si la máquina tiene que decidir entre A o B, elegirá aquella que tenga codificada, y si no la tiene codificada, lo hará al azar. ¿Vale? Es una cosa que tengamos en cuenta el tema de la conciencia. Esa es la excelencia de la conciencia, que nos hace únicos, que nos hace inmortales y que precisamente nos permite darnos cuenta de que la doctrina espírita desde el principio estuvo guiada por los espíritus. Tristemente sobre esto, bueno, la conciencia proyecta y crea la realidad caracterizando la individualidad de cada uno tenemos un nivel de conciencia, estamos más o menos evolucionados, eso está claro, pero verdaderamente lo que deberíamos de entender con todo esto es que el propio estudio de la conciencia, si los neurólogos se decidieran y todos los investigadores se decidieran a profundizar en la parte espiritual, en la parte que nosotros conocemos tan bien, pues realmente se llegaría a eso que dice ahí Peter Russell. La ciencia y la espiritualidad quedarían unificadas. ¿Por qué? La ciencia ya ha constatado que la conciencia es la que marca la realidad. No saben cómo, pero es la que marca la realidad, la que determina a través de la mente. Y la espiritualidad identifica a Dios con la luz de la conciencia, es una manera de hablar, la luz de la conciencia, que todos llevamos interiormente, que brilla en nuestro interior. Son las dos concepciones del mundo que empiezan a converger. De ahí que toda esa gran falacia que viene desde el positivismo del siglo XIX respecto a que la ciencia y la espiritualidad están reñidas, sigue siendo una gran falacia. Porque como dice Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, la ciencia y la religión unidas son las dos fuerzas más grandes del ser humano. Y la ciencia y la religión tienen el mismo origen, por lo tanto, no pueden contradecirse. Cuando hablamos de religión hablamos de espiritualidad, para que nos entendamos. Bien, vamos terminando con lo que hemos dicho. Hay una realidad física, una realidad espiritual. La evolución de la conciencia inmortal nos corresponde a cada uno de nosotros. Y el espiritismo, sin duda, al hablarnos como una filosofía teleológica que tiene una finalidad, la finalidad de llevar al hombre a la perfección, a la dicha y a la felicidad, con esa finalidad que el espiritismo tiene, el adelanto del alma se constituye, o la evolución consciente del alma, como queramos llamarla, se constituye en la principal de las cuestiones que tenemos que tener. Hay ahí, para aquellos que les gusta profundizar más
en el tema de los niveles de conciencia, voy a terminar con esta frase de Lao Tse, que decía así: la clave del crecimiento espiritual está hablando, es la introducción de dimensiones superiores de conciencia en nuestra vida. Es decir, conforme nosotros vamos alcanzando mayores niveles de conciencia, vamos conociéndonos mejor interiormente, aprendemos a vivir, aprendemos a ser y aprendemos a amar. Porque en el momento en que nosotros entramos en estados de conciencia superiores, la mente se aquieta y aflora nuestra realidad interior. Y nuestra realidad interior es la realidad del amor. Ahí ya no existen anhelos, no existen juicios, no existen ningún tipo de diatribas. El pensamiento está completa y absolutamente paralizado. Lo único que existe es la vibración del amor consciente que nos lleva a Dios. Y eso es sentir a Dios muchísimo antes de llegar a Él. Por lo tanto, valoremos la importancia de la conciencia y de alcanzar mayores niveles de conciencia desarrollando el amor, porque de esa manera tengamos por seguro que llegaremos muchísimo más rápido y con muchísimo menor sufrimiento. Gracias a todos por su paciencia.